Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Bueno, pues bienvenidos a los que no han venido nunca, apártase a Benovi. La asociación nuestra se llama Encuentro Democrático. Lo que hacemos es cada 2 semanas habitualmente, aunque ahora llevamos un poquillo más de retraso, pues nos reunimos con un tema. Entonces, trata de que intervengamos todos los que podamos y queramos, en el sentido más amplio de la palabra. Aunque hay un coordinador, el coordinador no hace una charla central, sino que solo introduce el tema y a partir de ese tema pues ya empezamos a trabajar. Y en el caso que hoy me ocupaba, pues era hacer una reflexión sobre el mandato, la 10ª legislatura de Andalucía y también con el de Brasil. Si os parece, os cuento lo que yo he hecho, hice un documento que lo pasé, no sé si ese documento lo mandé anoche y además está formando la web. Pues el documento procede de uno de los servicios más interesantes que tiene el Parlamento de Andalucía y a la vez uno de los más desconocidos. Digo más desconocido porque yo cuando estaba en el Parlamento yo era usuario de ese servicio, pero lo pregunté que cuántos lo usaban y solo usaban 2 personas, que es el servicio de hemeroteca y archivo del propio Parlamento de Andalucía. Lo digo esto porque esto está abierto para toda la ciudadanía de Andalucía. Podéis pedir un informe sobre lo que a vosotros os dé la gana de cualquier tema que esté lógicamente relacionado con Andalucía y os lo mandan el informe a casa. Pero un informe de, yo quiero saber las veces que en el Parlamento se ha hablado de la constancia. ¿No? Y allí hay gente que trabaja, digamos, como una IA, profesionales, y te buscan información relativa a la constancia por todo lo que ha salido desde que existe el Parlamento de Andalucía, incluso fuentes más, ¿no? Y también la biblioteca que está abierta, la biblioteca más importante que es en Andalucía, y está abierta que te envían a casa cualquier tipo de... Bueno, el caso es que... ¿Puede mandarnos el enlace de eso? Yo el caso es que yo le he pedido información relativa a qué es lo que ha pasado en el último mandato del Parlamento de Andalucía. Más que nada para poder hacer este análisis de la manera más objetiva que podamos. Yo no soy partidario de la objetividad nunca, pero también los datos cuando están exentos de cualquier tipo de ideología, de cualquier tipo de recargo, pues nos hacen evidenciar negro sobre blanco alguna vez. En primer lugar, nos mandaron los datos de los resultados electorales. Los resultados electorales fueron sorprendentes porque por primera vez había ganado el PP de Andalucía con mayoría absoluta, 58 escaños, tuvo casi el doble de votos que el PSOE, tuvo 1.600.000 el PP, 800.000 tuvo el PSOE, 500.000, solo 300.000 más que el PSOE tuvo Vox, que tuvo 14 parlamentarios, por Andalucía tuvo 281.000 y Adelante Andalucía tuvo 167.000. De tal manera que por Andalucía tuvo 5 diputados o diputadas y por Adelante Andalucía 2. Esto a priori son los resultados que en Andalucía no se habían dado nunca. Y en base al informe parece un poco que lo que podía ser un acontecimiento político, que era el resultado electoral, se podía estar transformando en un acontecimiento de carácter sociológico. Y parece, en función de los 8 años ya que lleva el gobierno de Juanma Moreno, que efectivamente se parece más a un acontecimiento sociológico que un acontecimiento solo estrictamente político. Hicimos también el análisis de qué es lo que por partido cada uno de los programas electorales recogía, de tal manera que nosotros pudiésemos juzgar si el partido X había cumplido con su programa o no se había cumplido con su programa. Y os adelanto que los datos sorprenden bastante, ¿no? Por ejemplo, el PP pues, llevaba como eje fundamental bajar los impuestos, que hubiese estabilidad y simplificación administrativa y que hubiese un cambio en el modelo de gestión y en el modelo político de la Andalucía. Eso se calificaba como un programa liberal conservador. El PSOE hacía hincapié en la sanidad y la educación pública, la protección social, crítica a la política fiscal de Andalucía y bueno, englobaba dentro de una socialdemocracia clásica. Vox hablaba de seguridad, de reducción de estructura, de impugnación de las políticas de igualdad y de una agenda cultural de carácter muy conservador. Y se englobaba dentro de la derecha radical. Por Andalucía hablaba de sanidad pública, de vivienda, de transición ecológica, de derechos sociales y de servicios públicos, dentro de la izquierda social que se denominaban ellos y confederal. Y Adelante Andalucía, servicios públicos, fiscalidad turística, la fiscalidad turística ha sido
la única iniciativa parlamentaria que ha sido aprobada por la derecha en todo el mandato, junto con una cuestión que tiene que ver con las gafas, que ahora comentaremos, y el cambio de modelo productivo y la agenda climática. Ellos se denominaban como izquierda andaluza. Bueno, los grupos que tuvieron representación, ya he dicho que el PP fue el primero con 58 escaños, tuvo lógicamente la posición más cómoda, tenía una mayoría absoluta, pues no que había sucedido al PSOE durante muchos mandatos, pues poco tenían que hablar. Fundamentaron todo su discurso según, y aquí me estoy refiriendo a datos que salen de lo que nos dicen los archivos del Parlamento de Andalucía en todas las intervenciones que había, pues lo que más los conceptos que hemos utilizado en ellos fue la imagen de una estabilidad estatutaria, de una estabilidad política, de una estabilidad del control institucional y de que todas las leyes del gobierno pues saliesen con el menor de los debates posibles. Ahora veremos qué trampa tiene eso, porque ha sido el gobierno que ha tomado más leyes en todo el mandato, desde que existe un mandato democrático. El PSOE pues ejerció la oposición como bien pudo, no tuvo ninguna capacidad legislativa, es decir, en los últimos 4 años el PSOE no se dio adelante ninguna ley en Andalucía, y la función que pudo ejercer pues, fue lógicamente como oposición de fiscalización. Vox, que también nos podría llamar la atención porque habitualmente oímos Vox y el PP hacen lo mismo, pues Vox tampoco puede sacar ninguna ley en Andalucía. Lo más que ha conseguido es aprobar algunas PNL, lo que sí ha hecho es tener una agenda con un discurso político muy claro, en el que utilizaba pues, contra los recursos sociales, contra la revisión de las normas vinculadas a la igualdad, el LGTBI. Han hecho un discurso político y cultural muy claro, pero sin embargo en el ámbito legislativo y presupuestario no le ha permitido el PP que hagan. Eso le permite ahora a Juanma Moreno Bonilla aparecer como un tío mediado, como un tío de centro, como una buena persona, ¿no? Que es lo que trata de defender. Por Andalucía ejerció la oposición pues, dentro del ámbito de la sanidad pública, la educación, la transición ecológica, y fue de todos los partidos el que ha mantenido, en base, ya digo, a los más objetivos que se puede hacer en esto, en las intervenciones que tiene en el Parlamento, por Andalucía ha sido el que ha mantenido el discurso más coherente con su propio programa. Es decir, que ha llevado más iniciativas, aunque sean PNL, que no valen nada más que para que se pronuncie el gobierno sobre lo que piensa, pero o sean intervenciones de interpelaciones parlamentarias, dándole a un consejero o una consejera del Parlamento, pues lo que estaba en su programa. Y adelante Andalucía, pues bueno, ahí había un poco más yo creo que más ideológico, hablando de un andalucismo histórico y luego pues, de una izquierda que creo que era sensata. Bueno, voy a adelantar y ya pasamos a que hablemos sobre la evolución legislativa, que creo que es lo importante. El PP ha aprobado, digo PP porque ha aprobado el PP todas las leyes, 32 que presentó dentro del Parlamento. Es decir, que con iniciativa parlamentaria dentro del grupo parlamentario del PP ha llevado 32 leyes, las 32 lógicamente las aprobado. Proposiciones de ley de la oposición se han aprobado 3. 2 estaban pactadas con el PP. Y solo una, que fue la de la tasa turística, especialmente con incidencia en la provincia de Cádiz, la llevó por Andalucía y la aprobó el PP, sorpresivamente, porque nadie esperaba que pudiera pasar eso. Sin embargo, los decretos ley, que ya sabéis lo que son, emanan del Consejo de Gobierno, es decir, consejero y el presidente de la Junta de Andalucía dictan un decreto, ese decreto se transforma en una ley, se lleva al Parlamento, se aprueba y sale adelante una ley. Pues han sido 35, mayor número de decretos ley que ley, cuando el decreto ley es un recurso extraordinario, no un recurso ordinario de gobierno, y mucho menos un recurso ordinario cuando tiene mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, como que hace habitualmente es lo que se dice de pasar el rodillo, ¿no? No es más como en el rodillo. Bueno, el PP ha utilizado más el recurso de decreto ley que la propia ley. Los tipos de leyes que han llevado cada uno de los grupos, pues, bueno, el PP ha llevado toda la iniciativa del gobierno, los decretos leyes, la financiación autonómica, lógicamente la ley de presupuestos y la agenda legislativa que llevaba en su programa electoral. De tal manera que el PP, para sorpresa de quien a veces decimos porque yo soy de los que digo eso, pero a veces en contra, ha cumplido con el 72% de su programa electoral. Es decir, que a nadie engañó al PP. El PP se presentó con un programa electoral que ha ido aprobando el 72%. Ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Los otros partidos no pueden llegar nunca a un porcentaje tan alto entre los casos por estar en la oposición y no van a poder aprobar nada. Pero sí que podemos ver, en base a las intervenciones que ha habido del Parlamento,
si estaban adecuadas a lo que llevaban en su programa electoral. Y ahí los porcentajes también han llamado mucha atención, porque, por ejemplo, el PSOE ha cumplido demandando solo el 38% de su programa electoral. Es decir, le dijo a la ciudadanía que iba a decir una cosa y solo lo dijo allí el 38% de veces. Vox, solo el 29%. Es decir, Vox hizo un programa que no tiene nada que ver con lo que iba a hacer luego en el Parlamento. Eso de lo que hemos hablado de la agenda cultural, social y de la agenda política, al final se ha reducido a decir que están en contra de los inmigrantes, que están en contra de la ley LGTBI, que están en contra de la igualdad, y la da igual porque es otro tipo de normativa que era en Andalucía. Por Andalucía, el 34%, es decir, un porcentaje casi igual que el del PSOE, y adelante Andalucía un 36%. Estos porcentajes, si queréis ahora cuando hagamos el turno, creo que es interesante que lo reflexionemos, ¿no? De hasta qué punto la oposición puede cumplir con su propio programa electoral y hasta qué punto es hasta sensato, porque yo lo planteo ahora en abierto. ¿Vosotros habéis visto ya un programa electoral de los partidos? ¿Me habéis consultado en algún sitio? Es que yo lo he intentado y no podía. Yo he intentado controlarme esto y los programas electorales de los partidos que estamos en campaña electoral no existen. Existe más bien el canutazo, y eso es que de derecha, el canutazo de que vamos a poner ahí a hacer una cosa que me parece muy interesante, vamos a poner María diciendo lo que quiere o lo que sea, cualquiera, ¿no? A la del PSOE. Pero el programa electoral cuesta mucho trabajo encontrarlo. Sí podemos encontrar que a lo mejor en la agenda del programa electoral hay, desde el punto de vista del medio ambiente, unos ciertos compromisos. Pero un programa electoral, como entendíamos antes cuando nos presentábamos a Alfredo, que era una hoja que llevábamos 150 páginas, eso no existe. Sí, pero que no contra todos los partidos. A mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, el del PP no lo he encontrado, el del PSOE he encontrado solo unos márgenes, por Andalucía no hay programa electoral, es la reflexión previa del programa electoral, es decir, para que la gente de aportarse los programas electorales, ¿no lo ha llegado? Sí, pues me alegro, a mí no me ha llegado aquí, y lo he buscado. Sí, yo lo tengo. Bueno, ahora ya el resumen general de lo que resulta de eso, de los datos que le voy dando, está, pues, en primer lugar, que la mayoría absoluta condicionó radicalmente lo que iba a pasar en el mandato, que los partidos de la oposición, que es una evidencia, debatieron fundamentalmente sobre sanidad y sobre vivienda, ¿no? Esos fueron los dos grandes focos de conflicto de discurso político durante los 4 años. Cosas que llaman la atención, que solemos utilizar nosotros. Por ejemplo, no es común que se hable de educación más allá de la parte presupuestaria. Es decir, no hay debates de educación del contenido de la educación. Hay debates de cuando se abre la ley de presupuestos, pues hay mucho dinero o poco para educación. Que en ese debate, por eso sale el porcentaje más amplio, el PP suele llevar razón, no en lo que dice, sino en el contenido de lo que dice, porque ejecutan el presupuesto que han dicho de ejecutar. Entonces dice, hemos subido el 5%, es verdad que lo han subido, porque han puesto universidades privadas, porque han hecho conciertos nuevos, y es verdad que en el marco presupuestario real han subido su presupuesto de educación, y es lo que han hecho. Entonces, pues, han cumplido por otro lado. Luego, uno de los datos que a mí más me gusta es que la izquierda fue mucho más coherente que eficaz. Es verdad que fue muy coherente porque defendió sus programas electorales, no pudo ser eficaz porque no tenía el margen parlamentario para hacerlo. Y luego una cuestión que también es interesante es que Vox influyó mucho más en el clima político de lo que realmente representaba porcentualmente y luego de lo que realmente pudo ejecutar en base a la ley. Fue ningún. Y sin embargo han conseguido que todos estemos un poco alerta, un poco en cualquier discurso introduciendo el debate en torno a Vox. Si queréis saberlo, la palabra Linares fue citada 36 veces durante 4 años en el Parlamento, y 36, muy pocas veces. Y hay una palabra que ¿dónde la tengo yo apuntada por aquí? Que ya la tengo todavía. Así como los usuarios de la biblioteca. ¿Bien? Así como los usuarios Así como los usuarios de la biblioteca. Efectivamente. Y bueno, ahora saldrá, que tengo que. Y bueno, los otros temas que hubo fue el de la financiación autonómica, lo sabéis, la que es candidata del PSOE, pues, era ministra presupuestaria de Economía y demás, y de Hacienda, ¿no? Y hizo el nuevo marco estructural de negociación con la comunidad autónoma, eso forma parte del debate.
el debate que nos ocupó fue el del presupuesto, y luego el debate vinculado a vos, que me refería antes, ¿no? Que hacía más ruido que no hace, estaba vinculado a la igualdad, a la memoria democrática histórica y a la agenda cultural. Esos son los marcos los que nos hemos movido durante esta legislatura, y ya os voy a ir dando la palabra a cada uno de vosotros y seguimos con el debate, si os parece. ¿Quién va a empezar? Por la derecha. Por la izquierda de la. Bueno, vamos. No, bueno, me ha resuelto una duda importante el que haya dicho que esto lo hagamos en los servicios técnicos, ¿no? Insisto, es bueno si nos mandas el enlace, ¿no? Porque efectivamente es un documento como muy aséptico, o sea, es un documento matemático, pero no es un documento reflexivo en el sentido de valoración política. Por ejemplo, cuando dice, y es uno de los temas que tiene el PP, cuando dice que ha cumplido el 90%, podría haber cumplido hasta el 100%, porque tiene mayoría absoluta y además tiene una cosa que, por ejemplo, no está teniendo el gobierno de la nación en España en este momento, y es que aunque el gobierno de la nación, que encima no tiene mayoría absoluta, sino que tiene que lidiar con Junts y con el PNV, que son distintos, pero en este sentido ideológicamente fundamental, pero aunque tuviera mayoría absoluta del PSOE, del Parlamento de la Nación, no podría tener las manos tan libres como las tiene el PP en Andalucía, porque el PSOE tiene que estar luchando contra la policía patriótica, contra los jueces reaccionarios, contra la prensa absolutamente canallesca, contra unos empresarios que solo piden que haya menos impuestos y que la gente trabaje más y gane menos. Es decir, que el auténtico poder no está en lo que hace el Parlamento, sino en otros estamentos, y que por lo tanto no tienes las manos libres para hacer los decretos que quisieras. Hemos visto lo que ha pasado con el tema de los alquileres y tantos otros que se han quedado siempre a mitad del camino de la propuesta inicial. Por lo tanto, la valoración del que el PP haya cumplido el 87%, pues para mí no es un dato que le dé cualidad política al PP, sino que evidentemente tiene esa posibilidad de hacerlo por la mayoría absoluta y por esa conjunción de intereses con el poder auténtico de este país, o sea, con la fuerza, con el poder que tiene este país, con la banca, con los grandes empresarios, con los grandes agricultores, con los grandes carros, todo ese asunto, ¿no? Entonces, le es más fácil cumplir que cuando tú estás frente a esos poderes mediáticos y económicos, ¿no? El cumplimiento de las otras es esto, pues es normal, porque yo puedo hacer un programa con 200 puntos, pero si tengo un 3% de los votos, un 5% de los votos, pues mi único papel es hacer un poco en el Parlamento de denunciar las cosas que se están haciendo, ¿no? Y por otra parte, sobre el cumplimiento de los programas y sobre si engaño o no a la gente, yo quiero cargar las tintas, pero yo sí creo que hay un engaño cuando dice, por ejemplo, este artículo que está bien, ¿no? Es decir, el PP defiende la bajada de impuestos, que el dinero esté en manos de las personas, el PP defiende la estabilidad, la simplificación administrativa, continuidad con el cambio político y la gestión. Entonces eso la gente se lo dice y la gente, joder, pues claro, que se gaste menos, que haya simplicidad administrativa, que yo no tenga, pero claro, cuando pero eso... Pero mentir. Claro, a ver en si... sanidad, en educación, las cuestiones administrativas se han aumentado. El profesorado se queja de que cada vez hay más papeleo. Yo esta mañana estaba intentando ayudar a una señora, a mi cuñado, a que hiciera un trámite, la administración telemática horrible, imposible. Y era una cuestión sencillísima, muy sencilla, imposible, a engañar. Bueno, perdón. No, perfecto, sí. Ahora, no, solo, o sea, eso, además de eso, que es cierto, es que es muy fácil porque dice, bueno, si yo cojo un servicio de sanitario o educativo y lo que hago es externalizarlo, si yo cojo con la formación profesional y lo que hago es externalizarlo, he simplificado todos los trámites. Ya no tengo que tener ningún administrativo que controle, ningún señor que haga las nóminas, ningún señor que haga el control de variación a esta empresa todos los años 40 millones o 20 millones y ya está, joder, que simple. Y en el tema de los impuestos se engaña, porque cuando dice bajar impuestos, lo hace, pero está bajando un impuesto de patrimonio, por ejemplo, o un impuesto de sucesiones. Pero es que el impuesto de sucesiones estaba exento cuando era menor de 500.000 euros, por ejemplo, y ¿quién tiene sucesiones por debajo de eso? Pues muy poca gente, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Porque
tiene un piso, que tenga 2 pisos, no llega a esa cifra. Por lo tanto, a quien está bajando los impuestos es a la gente que no necesita bajarse, a la gente que tiene muchas propiedades, a la gente que tiene un patrimonio muy alto, porque el resto no pagamos. ¿Quién paga? Nosotros yo creo que por lo tanto, es verdad que cumple su programa, pero es verdad que está engañando, porque está diciendo a la gente, porque eso lo utiliza como mensaje, el dinero está mejor en el bolsillo de la gente. Pues yo sabía que dicho, ¿dónde es más rentable? Pero lo segundo es que luego mentira, que no baja los impuestos a todo el mundo. Usted le baja al pobre 1 euro y al rico 100.000 euros, y eso no es homogéneo, ¿no? Y bueno, pero simplemente ese asunto. El informe está es una buena base, pero claro, es precisamente además una base cojonuda que nos da Dani para abrir un debate, ¿no? Porque también habría que ver, por ejemplo, yo he visto, hay otros problemas, yo no me quiero meter en nuestra propia vida interna de los partidos, pero cómo era la composición de por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, con perdón, se formó, como sabéis, a última hora, medio desastre con desavenencia. ¿Y por qué adelante Andalucía en este momento está teniendo tanto auge? No es tanto porque sus propuestas políticas sean mejores o no, sino porque tiene a este hombre que no perdonar para el nombre soy invitado, José Ignacio, que es un monstruo, tío. Yo todo lo que le veo pasa un poco como joder, ¿no ves? Ya estamos como el catalán como Rufián, ¿no? Son personas que tienen un don de hablar de los temas de manera privilegiada, además cogiendo el toro por los cuernos y yéndose a la base de las cosas. O sea, porque no es parafernalia, no es verbalidad esta teatral, sino realmente entender los problemas, hablarlos en profundidad y ofrecer tal. Y eso yo creo que Adelante Andalucía, la mayoría muy bien, estas elecciones seguramente subirá, pero mucho se lo debe a ese protagonismo que las redes y tal le han dado a este hombre y que me parece bien, no tiene por qué, por lo menos sentido es yo quiero proponer un experimento para compararlo con esto que tú has planteado, que ¿cuánto ha llegado? ¿A 72 o 80? No sé qué yo de 72 a 72. Para compararlo con ese 72 deberíamos de estar en una situación similar, que la izquierda, incluso la izquierda rural, tuviese una mayoría absoluta en el Parlamento. Yo adelanto una hipótesis. Yo creo que no alcanzaríamos el 72%, ni siquiera el 50%. ¿Por qué? Porque este gobierno es un gobierno de conservador, de Ayuso, de Juan Moreno, legisla a favor de corriente, a favor de la corriente que impone los poderes fácticos, la clase dominante. Y está la fuerza que tienen, que van a conseguir, sobre todo con la alianza con los medios que comunican, ya no digo ni siquiera medios de comunicación, con los medios que comunican, van a conseguir hacernos creer que esto es algo, como han hecho creer. La imagen de Juanma Moreno, es que la misma propaganda basándola en Juanma, un padre que es buena gente y que está aquí a pie de calle con todo el mundo, que se hace un tatuaje ordinario, o no sé si es un tatuaje, pero vamos a algo parecido, ¿no? Que es un hombre de la calle, que va a su pueblo, que he jugado aquí, en esta calle, estas cosas. Eso encubre realmente que está legislando, como tú estabas diciendo como ejemplo, a favor de los suyos y sin ninguna oposición. Incluso si en el Parlamento Nacional la izquierda tuviera mayoría absoluta, muy absoluta, seguiríamos teniendo una oposición en el Parlamento y varias oposiciones en el exterior. Es decir, habría que ir confrontando contra varios ejércitos, ¿no? El ejército del arma, el ejército de las leyes, el ejército de la comunicación, y algunos y al suelo que viene los otros, ¿no? Esa es mi hipótesis, por tanto sería complicado hacer una comparación en ese mismo sentido, ¿no? Lo que me llama la atención es que no le preguntemos al PP por qué no habéis hecho el 100%. ¿Por qué no habéis hecho el 100%?
¿No será que es que sois muy vagos? ¿No será que vuestros programas no son realistas? ¿No será que habéis hecho lo que os han dicho que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Porque ese 28% es sintomático. Sí, podría haber hecho lo que os saliera del alma y no lo han hecho. Que era ilegal lo que proponían. Se sabe ese 28% De tiempo, los programas se hacen pensando. Esta gente son profesionales. Hay que tener en cuenta que Juanma Moreno, por ejemplo, Juanma Moreno, o el caso de Susana, la que fue presidenta de Susana Díaz. Esta gente no ha trabajado nunca en su vida. Bueno, no ha trabajado en la empresa privada. Desde que eran jóvenes. Ni en la pública. Sí, ni en la pública, tampoco son enseñantes, ni han trabajado en el partido. Sí. Han trabajado en el partido. Eso trabajas también, ¿eh? Bueno, pero Te lo dice uno que ha trabajado en el partido y muchas horas, se trabajaba mucho más que en la enseñanza. Si trabajaba muchas horas, ¿no? Pero no han trabajado nunca. No han trabajado nunca. Y ellos han estado siempre en lo institucional. Conocen esos ritmos, conocen esos tiempos. Porque no lo hacen. Mira en cuanto un concepto de empresario. Vamos a ver la productividad. Porque lo han hecho hasta el 100%. Yo creo que socialmente también tienen un ejército más pequeño, en contra, que tienen que ir batiendo poco a poco y cuestión de tiempo de que a lo mejor no alcanzan el 100%, pero aparte de que un porcentaje mayor del 70% pueden conseguirlo en cuanto continúen más tiempo, 4 años más, 8, lo que sea. No, pero estamos hablando de programas para 4 años, ¿no? Sí, pero los programas muchas veces se prolongan, no cambian ni punto ni coma. También estoy de acuerdo, si hay un programa de máximo, el programa de máximo respecto a la educación es privatizado. Yo creo que y lo van a conseguir. si se han quedado en el 72% es porque lo que han calculado es que se han quedado cortos en 4 años. Si hubiera sido unas elecciones con unos tiempos de democracia que se convoquen elecciones con mayor longevidad, también es un porcentaje mayor. Vamos a un porcentaje mayor, pero yo sin ninguna duda. Yo creo que los programas están bien, pero luego se encuentra con la sorpresa de que el de voz diga que la gente no llega a final de mes, de que hay que subir los salarios. Entonces yo creo que hay que ir más allá de los programas, porque los programas son muy sufridos, tú te pones a poner cosas ahí y maravilloso. Ahora, ¿cuál es la ideología? Yo creo que la lucha es la lucha ideológica, aprovechar los discursos de ese para impartir ideología. Y ahora la ideología dinámica pues tiene ahora un sector que es el capitalismo salvaje, que es el que plantea la extrema derecha y que está influyendo mucho en la derecha moderada, entre comillas, que decían que. Entonces, la cuestión ideológica es muy importante y yo creo que ahí la izquierda y Julio Aquita ya decía mucho la importancia que tiene la lucha ideológica. Pero la lucha ideológica es gente que está votando a la derecha que entienda que el futuro no solo de los pueblos, sino de la humanidad está en otro modelo, que no es el capitalismo, menos el capitalismo salvaje, como está diciendo desde los Estados Unidos. Entonces, la cuestión es esa. Yo creo que hay que darle más ideología, porque al final pues, te puedes encontrar con que eso te dice que va a haber más empleo, que no se quiere, pero luego a la hora de defender derechos se ponen en contra, defender mejoras salariales y mejoras de vivienda y de futuro, pues se ponen en contra de la enseñanza, de la sanidad. Entonces, el capitalismo salvaje lo que lleva es que descienda otra vez la esperanza de vida, pues si la gente cobra menos, tiene peores condiciones de vida, tiene jornadas interminables y una salud, una sanidad que no le cubre lo más esencial, pues resulta que baja la esperanza de vida. Y eso es lo que está pasando en algunos países. Que la esperanza de vida está bajando. ¿Por qué? Y luego el medio ambiente.
también perjudica a la humanidad y a la persona y la esperanza de vida. Entonces, ese es el elemento muy esencial de que qué modelo se está imponiendo y quién está colaborando en ese modelo. Aparte de las diferencias económicas que están aumentando, incluso por gobiernos progresistas como el de España, pero con los condicionantes de que están ahí atados o medio atados, de que, bueno, pues que los multimillonarios estén aumentando considerablemente, y la pobreza, no solo en España, porque el derecho a la vivienda pues, es otra declaración de principio, sino que los países del tercer mundo, pues con el cambio climático y con la guerra y con las condiciones, porque las guerras tampoco son gratis y no las pagan los multimillonarios, las pagamos luego porque nos suben el petróleo, nos suben los alimentos y que... Entonces, quiero decir que la lucha ideológica es muy importante porque hay que arrancar a mucha gente que son víctimas de ese modelo, hay que arrancarlo a que cambien de modelo. Y eso, pues, no haciendo programas que digan prácticamente lo mismo, pero que luego tú sabes que eso no lo van a cumplir porque eso responde a otros intereses y estos intereses, pero claro, es que por desgracia, los humanos, lo primero que tenemos es que comer todos los días, tener por lo menos un sitio donde dormir tranquilo y tener condiciones de vida mínimas. Claro, lo más inmediato es eso, pero que no se pierda nunca de vista la perspectiva ideológica y el cambio de modelo si queremos tener un futuro más próspero y más sano y más feliz también, que lo que están planteando que es un desastre, ¿no? Que estamos viviendo ya. Entonces tendríamos las condiciones objetivas y subjetivas, mejor dicho, de poder pegar un vuelco aquí en Andalucía y empezar a cambiar el rumbo, pero me parece que no estamos todavía en condiciones y no lo hacemos. Sí, además, yo como repetido. Bueno, se ha incorporado Juan Andrés, el compañero del profe también de SAFA, que cuando queráis podéis pedir la palabra. Sí, yo no quiero repetir, quiero decir que bueno, si no hay nadie, pues si no hay nada. Ah, tú. No, después ya vamos a ver. No, fíjate que en cierto modo había pedido la voz antes de que hablara Mariano, pero en parte es casi el mismo sentido, pero con algún matiz, el tema ideológico. Y es corrigiendo un poco este artículo, como hemos visto es aséptico, cuando dice de vos que tiene capacidad de marcar el discurso, pero poco poder para imponer la agenda propia. Yo creo que esta reseña es correcta seguramente en su literalidad, es decir, no ha conseguido sacar leyes adelante, pero es tremendamente incorrecta en valorarlo como que está haciendo poco, como está imponiendo poco. Porque aquí enlaza con la ideología, o sea, si aquí hay un partido que en este momento está imponiendo ideología, es Vox. O sea, es el que está imponiendo ideología. Porque ideología evidentemente reaccionaria, pero es el que está poniendo en cuestión que si hay o no hay violencia de género. Es el que está poniendo en cuestión el tema de la agenda verde, de que el cambio climático es un cuento de pato rojo. Todas esas cosas que luego se traducen en medidas como autorizar los regadíos en mañana. Es una de las medidas que me parece que he leído por ahí, o también de las que se han hecho, ¿no? Es decir, que efectivamente el tema ideológico es importantísimo y en ese sentido, porque les acompañan, como ya hemos dicho, todos los medios económicos de comunicación, las internacionales, no sé qué, lo están logrando imponer un marco ideológico evidentemente que no corresponde con las necesidades de la gente, pero que la gente es lo que ve cuando pone Antena 3. Yo todos los días, después de dar un paseo, una pequeña andada con Antonio, nos tomamos un café, joder, a veces miramos y como usted la tele puesta, cambiamos de barco, porque tienen Antena 3 o 3.5, que es un martirio, como manipulan todas las mañanas, estoy hablando de eso de las 8:30 o así, las 9:30 cuando van a votar, y es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que está viendo la gente, eso es lo que la gente habla cuando está en la cola del supermercado. Este gobierno nos ha subido la manzana, como si los precios de la manzana los pudiera subir el gobierno podrá hacer un tema de impuestos, un tema de no, pero si baja los impuestos a los productos de alimentación un 3%, pero Mercadona te sigue subiendo un 5%, pues las manzanas suben y no es culpa del gobierno, pero la gente percibe que sí, que es el gobierno el que tiene la culpa. Y enlaza también muy bien, en cierto modo, lo que pasa es que no tengo claro
Pero el tema del programa de la izquierda es necesario. Pero es verdad, yo leía un artículo interesantísimo sobre diciendo el problema que estamos teniendo, porque a la gente le hacemos un programa, le decimos que tenemos un programa, que hacemos un no sé qué, que vamos a hacer todo esto, pero cuando llegamos al Parlamento no tenemos las herramientas de fuerza, incluso teniendo votos de mayoría al principio, no tenemos las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Y eso genera una gran frustración. Decimos, no, que vas a vivir mejor, la gente de los productos más caros, de la sanidad cada vez peor, no sé qué, y no tienen muy claro si las competencias son de la Junta, o de la Ministra de Sanidad, o del Gobierno, o de qué, ¿no? El tema de los impuestos, el trágala de cada vez pagamos más impuestos. Yo ayer, claro, no quise, estaba en una farmacia y había un señor que sé sus ideas respecto a que Hacienda nos roba, y se estaba llevando como unos 25 cajas de medicamentos y pagó 3 euros, ¿no? Digo, este señor con sus cotizaciones no paga seguro 2 años de medicación. O sea, él ha cotizado toda una vida laboral y seguro que el coste de esta medicina no es capaz de pagar. Pero su percepción no es esa, su percepción es que, joder, el IRPF tengo que pagar no sé cuánto, ¿no? Y entonces es muy jodido, porque tienen que hacer programas condenados en su mayoría a no cumplirlos y por lo tanto condenados a generar esa frustración. Yo no me alivio, todo lo contrario, seguro que sufriré mucho si al final el gobierno de la nación es un gobierno de Vox, porque también tenemos aquí otra contradicción. ¿Qué preferimos? ¿Que gane Moreno Bonilla con mayoría absoluta? ¿O que no gane con mayoría absoluta, se lleve un revolcón, pero gobierne con Vox? ¿Qué es lo que prefiere? Una contradicción que tenemos ahí. Y el gobierno de la nación pasa lo mismo. Entonces, yo me llevaré una frustración terrible si gana el Feijóo, pero a lo mejor es que es necesario que la población pase por 10 años de esta gente para darse cuenta cómo le deterioran la vida. Hasta los temas de libertades, porque hablan mucho de libertades, pero las restringen. Restringen hasta la libertad. Yo creo que la cuestión no la están deteriorando y la gente está tranquila. Sí, hasta... Sí. Y hasta las libertades, que defienden las libertades, las acciones de estos periodistas, que no son periodistas, que son guerrilleros de extrema derecha en la calle, pues quieren cortar la libertad de Begoña de que vaya a un restaurante a comer, o de Rufián que come no sé dónde, o de la periodista esa que vaya a su casa que vaya a tal. O sea, están atentando contra la libertad de la gente y de la libre expresión. Es decir, que ni siquiera ese tema que ellos venden de las libertades, desde luego son capaces de cumplir. Y mucho menos, por último, y a cabo, un problema que es también terrible y que es contradictorio. Nosotros tenemos la fama normalmente, o teníamos la izquierda, de que éramos contra el orden establecido, y resulta que nos vemos ahora defendiendo la Constitución, defendiendo el orden establecido, y quien está contra la democracia y quien está contra la Constitución son realmente los partidos de derecha, porque la educación, el mostrarse educado y el respeto hacia otras personas. Hasta eso estamos defendiendo. Sí, por eso te digo que nosotros tenemos una contradicción acojonante, yo no digo ninguna. Porque además está claro que las democracias les molestan a los grandes poderes, a lo que llaman ahora el tecnofeudalismo y los grandes consorcios internacionales, que los marcos democráticos les molestan porque están por impuestos, les imponen normas de higiene, les imponen normas de contaminación, les imponen normas de tal, les imponen normas laborales, y entonces contra esas imposiciones ellos son los primeros que están rompiendo la baraja del orden, lo que entendemos por orden. Y ahí en ese mundo contradictorio, pues sí, cada día está llegando una vez. Cuando decíamos ya no de la introducción de la edad de la expectativa de vida de la gente, igual que joder, se habla de niños de 30 pero bueno, es una realidad. Yo creo que el cumplimiento que hace claro fundamentalmente de tu intervención, el cumplimiento de la programas electorales, yo creo que es un parámetro interesante de vigilar, de conocer, habría que ver algo también el contenido de lo que se ha aprobado, porque se pueden aprobar cosas que digan. Entonces yo creo que hay un parámetro fundamental, que yo no tengo la dotación de la licencia personal ni no sé dónde se va a bajar eso. Es decir, ¿qué expectativas tengo yo respecto a la vida personal y a la vida social? ¿Qué entiendo yo que sea una sociedad donde las personas puedan vivir de una manera digna, con unas condiciones, en lo básico, que sería nacer, aportar a partir de una formación a aportar también el desarrollo de la sociedad, el desarrollo
de edad en que ya tú aportas poco y empiezas a recibir, es decir, que empiezas recibiendo cuando eres chico y luego al final de la vida, porque tienes que recibir una pensión, si una pensión sanitaria, una prestación de dependencia, que ya necesitas que te trabajes, o que te utilices el curro, que se trata para estar chiquito. Entonces, yo creo que esos parámetros de esa sociedad, en la que puede vivir una vida digna, tienen que ser cada elemento fundamental, porque pueden aprobarse 300.000 leyes, pero eso es cada una, o casi todas. Entonces, tiene que haber contenido. Está bien que lo que se discute es bueno, es muy bueno, pero luego el contenido también yo creo que hay que evaluarlo y ver cómo, en qué sociedad estamos y en eso en qué medida se encaja con la idea que yo tengo de esta sociedad, por muy elemental que sea, de hecho, pero yo que no llego allá. Entonces, eso, ¿en qué medida sucederá? Y vemos que ahí podemos ir contrastando nuestra propia experiencia y cosas que conocemos. Que se dan las días, no hay mucho, las semanas, 5 o 6, creo que eran 6, bueno, era 5, yo ponemos más, 5 servicios de hacer analítica de 8 hospitales, la analítica y esas cosas, de laboratorio, 5 servicios de laboratorio, de 5 hospitales, no me tengo bien, no recuerdo bien si era de Madrid Capital o de Madrid Comunidad Autónoma, lo habían dado a empresas privadas, esos servicios. Eso valía 120 millones de pesetas, de euros, 120 millones de euros que daba la seguridad social o lo que administra la comunidad autónoma a dos empresas. Una era Guión, famosa por estar en el ámbito, y la otra Riviera Son. bueno, algo así me suena. Sí. La Alfredo. Y luego a los pocos días vi que en Murcia, que está pegada a Almería, pues la comarca de Almería más pegada a Murcia, tiene un hospital de referencia, de un toro de lo llama, o el Cabrera. Pero eso no es capaz ya de atender. Las circunstancias que no es capaz de atender a esa comarca. Y entonces cogen y lo llevan a Murcia, pero a Murcia a un hospital de la vida que atiende a mucha gente, no sé cuánto, y que eso, y va desplazando el negocio que puede convertirse en la sanidad, y en parte está convertido, la sanidad para en favor de lo que ellos creen, que es la empresa, tantísimas empresas públicas, sino que es por hacer un negocio. Es más, si luego los hospitales de Almería Murcia no tienen que pagar nada. Llegué al hospital y pagan no sé cuántos 200 euros, y lo van profundizando a un ritmo bastante importante. La de Alzheimer, pero todas esas cosas son cuestiones de la dependencia. La dependencia fue una ley importantísima, muy importante, porque si tienes un niño con personas mayores y la cuestión que tiene, la necesidad que tiene, y que muchas veces de la casa no se puede hacer y se hace en más condiciones, porque no tiene experiencia. Yo estuve 3 años cuidando a mi madre para hacer eso, pero yo no era una persona cualificada ni preparada para atender a una persona que se iba necesitando día a día durante 3 años que vivido. Y quiero decir, por ejemplo, o ahora en la situación actual, que solicitamos a mi hermana, por sus circunstancias y por su edad, la ayuda, y tardan 19 meses entre presentar la solicitud en el ayuntamiento, un departamento de ayuntamiento, que es el ayuntamiento, pero hay una medida que tiene la comunidad. Y desde el primer día que vaya una mujer allí a ayudarle, pasan 19 meses. No es una especie de un debate de oro, estoy diciendo un hecho que pasa y que yo he tratado de contactar con otras personas que están también en circunstancias similares y que hacen examinación, porque yo ya no puedo equivocar esta circunstancia, mi padre, mi madre,
y preguntan por unos 10 y algo meses. Es decir, por todas esas cosas son las cosas que llevan a cabo. ¿Cualquiera desarrolla mejor las circunstancias? No. Las el desempleo, las pensiones, la medicina, pero los programas no vienen eso. Claro, ese es el problema, porque ese es el problema de nuestra vida. Mejorar la administración, agilizar no sé qué, o agilizar... Porque se cubre con palabras, las palabras son jodidas, porque se cubre mucho. Por ejemplo, mira, ellos ponen en el tema de la educación, te lo decíamos antes, llegar por la formación profesional, vamos a llegar a toda la población. ¿Qué ocurrió cuando entró Imbroda de consejero? Que eso no se ha contado mucho. Como murió, pues ya no se habla de este hombre. Su empresa, la empresa que él tenía de formación profesional, se multiplicó por 3, siendo él consejero. Se multiplicó por 3. No, es que yo formo parte de la empresa. Hay una mierda. Forma parte de tu familia. Se la has dejado a tu familia. Eso es lo que hace. ¿Y qué vale ahora? Es decir, en los programas electorales no entra, pero en la acción política sí está y se encubre. ¿Y qué es lo que les cuesta a la gente no ir a un centro concertado, por ejemplo, como el vuestro, o un centro público, a ir a uno privado? Hasta 7.000 euros una formación profesional. Eso incide muy negativamente en la economía de la clase, llamada clase media, ¿no? ¿Está en los programas electorales? Sí está. ¿Al acceso de quién? De los que los leemos. No al acceso de quien se mueve por un instinto. ¿Habéis fijado en la publicidad electoral? Montero, sanidad. Maillo, es necesario, los servicios públicos tienen que estar... ¿Y de qué habla el PP? Fuerza. Y con una voz que parece que te está vendiendo un masaje, pero vamos, placentero. Y habla nada más que de fuerza. Perdón, Nicolás, porque es que tenemos una reunión de la Junta Directiva de la Asociación que tengo que ir. Venga, Alfredo. Creo que sería una reflexión importante. Y cómo se traslada a ser parte del debate de una elección es muy complicado. Porque lo llevan a... Otra cosa que a mí me preocupa es cuando gente que puede ser más afín, o nosotros, que yo sea más afín a su proyecto político, a su proyecto, pues dicen muchas veces cosas con una alegría famosa. Pero digo, las cartas no caen mal. Cuando llegamos nosotros, eso será lo único. Era para acá, no diga esto a la gente. Es decir, invertir, por ejemplo, que esto es el tema de la ayuda a la dependencia, invertir en la situación. Claro, es que, ¿cuál sería la palabra que te respondieran y que pusieran las prestaciones que te correspondan en función de tu grado de dependencia? ¿Serían 3 meses razonables? ¿Se puede hacer eso? Sí. Pero ¿qué cuesta hacer eso? Ahora estamos llegando al nivel que venga aquí el divino Salvador, no va a poder hacerlo, porque está todo a unos niveles de deterioro que arreglar la dependencia vale 60 trailers o más, de aquí arriba trailers de billetes. ¿Y de dónde sacas tantos billetes? Para acá. Arreglar la sanidad, ¿cuánto vale arreglar la sanidad en el país? Para que sea razonable, para que funcione como hace 20, 25, 30 años. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale que las pensiones no se den? ¿Cuánto vale que etcétera, etcétera? El sistema judicial, que es una pena, no ya porque la parte de muchas más de temprano, sino porque va a los juzgados y la gente de los juzgados está, pues ya no puede tirar del trabajo que no haga allí. Y tiene un juicio a los 20 años de cada familia, eso es como posible. A los 20 años, que esa cosa ya que disparate a todo el mundo del problema que está con. Joder, quiero decir que luego también hay que ser un serio cuidadoso, porque cuando la gente genera una expectativa con respecto a ahora que hacer ecología y luego eso está
tienen lo de las pensiones, perdón, lo de los impuestos, es una guerra que muchísima gente se va a la derecha. Al final va a deflactar, que no va a buscar una firma, deflactar la ley de creación. Pues eso es una auténtica barbaridad. Con las condiciones que están dando el servicio, que es el servicio, la sanidad autónoma del Estado, decir que va a reducir la posibilidad de ingresos, no sé que la verdad quiere decir que la redistribución que se haga a partir de los impuestos, esa redistribución que se hace por todos los españoles, va a ser peor todavía que la que se hace actualmente. Yo creo que por ahí están los temas y también porque la gente de posiciones más o menos de izquierda pues hagan propuestas que luego sean pesables y medibles y que la gente pueda apreciar. Sí, yo en análisis voy a partir de mucho antes. El momento que creo que fue el momento de inflexión, de cuando Susana Díaz estaba gobernando en el Ministerio. Me acuerdo que el programa iba a llevar a cabo la banca pública, llevar a cabo también una modificación importante en la agricultura. No llegaba a cambiar totalmente, pero había cambios hasta allá. Y yo sitúo ahí, ya venía el PSOE arrastrando minoría, ¿no? Estuvo con Ciudadanos, Tú vas a tener el líder como ciudadano. Y con el PEA. Sí, el PEA ya va a donde. Luego Susana rompió enseguida. Entonces, bajaron el presidente de Santander, bajó con ella, y cambió totalmente el tema, y a los pocos meses convocó a la elección. Y ese fue, ahí es donde siguió ya la debate del PSOE. Yo lo sigo ahí. ¿Qué ocurre? Va a decir una cosa que es muy importante, y es el carácter sociológico de toda la actividad, la política, el carácter de la persona, la antropología, qué tipo de persona se está creando, qué tipo de sociedad se está creando, y cómo tiene que ver la ideología, como decía Mariana, que todo está implicado, todo está implicado directamente, todo influye, no es decir, por esto, no, es que todo influye. Entonces resulta que la sociedad civil andaluza, efectivamente, sociológicamente, ha ido haciéndose más conservadora. Estamos viendo en la elección, porque no ha habido. Y el tipo de persona también está cambiando en la forma de persona que se piensa. En cuanto al tema del cumplimiento, ese es el momento cumple, creo yo, porque iban en programa la banca pública. Sin embargo, Susana Díaz no le da importancia si a ese momento se abre la banca pública, se cumple un poco lo que tiene una duda más, igual hubiera continuado el PSOE. Pero en principio la sociedad civil andaluza ha ido ha ido convirtiéndose en una sociedad más moderada, no quiere cambio fuerte, y cala mucho el mensaje, aquel mensaje que primero de aquí, el individualismo. Puede ser personal, puede ser grupal, puede ser y el mensaje que lanza la derecha en general, pagamos impuestos, tu dinero en el bolsillo,
todo eso que es un tipo de persona que cuando le dice vamos a hacer, no sé, cambios más sustanciales, dice, montate aquí. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Luego también hay una cuestión que decía hace poco, la brecha está creando. Dice, en todo medio de producción, en todo sistema de producción, no puedo aceptar que haya sanidad pública ni de educación pública ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eso son aspectos marxistas. De cada cual necesario lo suficiente a cada uno lo suyo, ¿no? No era esa la expresión, de cada uno a cada uno lo suyo. Y eso para el sistema de la mercado. Eso como en las pensiones, que es privatizar todo. Esa es mi reflexión, o era mi reflexión. Hay muchas cosas implicadas, como he dicho, sociológicamente y antropológicamente tiene mucho que ver. Creo que primero, gracias por los datos, pero es donde yo no estoy de acuerdo de lo que han dicho. Porque han mencionado la coherencia y la eficacia, la eficiencia de los partidos de izquierda en el debate, en su programática. La coherencia, si la parte de la izquierda, por lo menos lo que yo entiendo por izquierda, ni concepto de izquierda. Es que la coherencia de la izquierda no está partida. Por eso la izquierda no deja de modernizarse, de reinventarse y no termina de desaparecer. Ahora, lo que no es izquierda y se puede confundir con ella, se mimetiza con el miedo, adapta el discurso, se apropia de según qué término y por eso puede quedar muy difuminado. Entonces, que el discurso de la izquierda no sea eficaz y no puede ser eficiente, es lo que no estoy de acuerdo, porque dentro de lo que ellos pueden, con el poder que ellos tienen, con el apoyo que la ciudadanía les ha brindado, como mínimo han tenido su naturalidad, su esencia y la coherencia. Por eso yo creo que no es acertado decir que no son eficaces en su discurso. Decía el compañero que José Ignacio era un crack. Yo estoy de acuerdo. Yo sé que es un buen político, como mi tocayo Rufián, que era mencionado. Pero tiene el riesgo, a mi juicio, de pasar de ser andalucista a ser andalucero. Y andaluceros aquí ya tenemos mucho. Andaluceros no necesitamos más. No necesitamos más andaluceros de cofradía, de romería, de fiestas. Es que no lo necesitamos. Ese muchacho un día está con la bandera al cuello de Hércules y al día siguiente con la arruinada. Entonces, no sabemos por dónde viene el aire. Ha dicho también que el gobierno no puede hacer nada porque en el Mercadona la gente lo que nos vende en los medios de comunicación que consumen la manzana. El gobierno se puede hacer. El gobierno tiene la mejor herramienta que se llama legislar. Porque eso está en las cortes, para eso se pueden poner leyes. Se hizo con el COVID, llegó un ministro de consumo comunista y le puso tope a la mascarilla. Y le puso tope a los técnicos para que la gente pudiera, poder adquirir esos productos que en aquella altura eran de primera necesidad. La manzana, la leche, el pan, los huevos son productos de primera necesidad que se podrían tocar, porque ya hemos visto que la fórmula que ha hecho PSOE y su acompañante de trabajar el IVA, lo único que ha conseguido ha sido enriquecer a quien más tiene una vez más. Entonces, esa es aquí hemos dicho el caso de tu hermana, de la sangre. Te digo desde dentro que lo que a mí
me pagan por hacer una extracción sanguínea y no hago mucha en laboratorios externos de empresas privadas, son 3, 4, 5 y 6 veces más, dependiendo de los valores que se busquen y que se pidan. Pero sin embargo, las compañeras mías que trabajan en mutuas, en clínicas privadas y en empresas similares, es un recorte encubierto porque ellas están completamente precarizadas. Les pagan bastante menos de lo que me pagan a mí por hacer lo mismo. Pero la sanidad pública, yo no te digo que se pueda arreglar como hace, ha mencionado, 25 o 30 años. Yo te lo mejoro desde dentro. ¿Cómo se mejora? Si un Estado, si una nación no puede generar económicamente mayor riqueza, lo que tendría que hacer entonces es redistribuir la riqueza que dispone. Es muy fácil. Las matemáticas son ciencias exactas. Tendríamos que hacer políticas de otros sitios para poder dotar a los servicios sociales, como es sanidad. De lo que se me ocurre a mí. La monarquía, el ejército, los ricos, las multinacionales. Pero claro, en ese escenario, cuando tú cumplas tu programa, y ya voy a hablar luego de lo que ha dicho Alfredo, que ocurre en un porcentaje cuanto más mayor, no llegaremos a ese 50%, y usted puede poner, porque antes tú tendrías un montón de estamentos, tú tendrías los poderes fácticos completamente en tu contra. Y en este país tenemos antecedentes de eso. Es un siglo. Ya sabemos lo que ocurre. Para hacer algo que sea bueno y que sea favorecer a la mayoría. Que antes se hablaba de que la gente está muy tranquila. Yo creo que Moreno Bonilla ha perdido credibilidad bastante. Pero sí estamos viendo que promesas que hacen en un momento después se quedan en nada. Se ve que ha favorecido todo lo privado a las puertas y eso cada vez se nota más. La gente que tiene un pequeño negocio, que se queja mucho, las pymes, que algunas se quejarán con razón, pero otras muchas se quejan sin razón porque están recibiendo mucho dinero. Y todo eso hace que todo lo público vaya quedando abajo. De la sanidad ya no hablamos porque eso está a la orden del día y la gente está muy molesta, pero incluso con gente que está dentro del sistema sanitario. Sabemos de algunos médicos que nos dicen, gente que está dentro, que hace lo mínimo hasta que la lista de espera es muy larga para que eso corriendo se quite y les paguen más, a nivel de algunos médicos, no de todos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se pagan buenos sueldos, porque no se contrata personal. Ahí está vuestro hijo. ¿Cuántos años lleva él trabajando, queriendo trabajar? Es que no es para que estemos todo el mundo en la calle. Contratos de un mes a gente especializada que quiere trabajar, que quiere estar en lo público y no se le dan contratos. Y eso es Moreno Bonilla, que no diga que no tiene dinero porque tiene mucho. Yo creo que Andalucía nunca ha tenido tanto dinero como ahora. Pero ¿qué pasa? Pues que lo está dando y eso ya es populi, no solamente para gente que tiene muchos conocimientos, de que lo público en la sanidad no funciona, eso te lo está llevando a lo privado, como en educación. Alfredo lo decía, hay unos enredos, les piden tantísimos papeles que los maestros, y bueno, tú nos puedes contar también, que entonces todos son estadísticas, y esas estadísticas para ti. Si no se puede atender a los enfermos, que también tienes que hacer muchas estadísticas y mucho papeleo, según dicen en la enfermería. Los maestros igual, todo tiene que ir por ordenador. ¿Y qué hacen con eso? Meterlo en un cajón, porque eso no mejora la educación, no mejora la educación de los niños. Y luego de ideologías modernas. Tenemos la ideología de derechas, que yo nunca pensé que en Andalucía iba a llegar tanto, como piensa mucha gente. ¿Por qué?
qué? Pues porque no se le da o la palabra o la atención que necesitan. Lo que estábamos contando de la ayuda a domicilio de la gente, eso está en la calle y hay unas protestas muy grandes. ¿Qué pasa? Que no estamos educados para unirnos, no estamos educados para protestar, porque protestar a una persona sola es muy difícil. A mí me ha pasado que no me atienden en sanidad, pero pues yo no he hecho eso nunca y lo podía hacer y no lo hago. Pero si tengo un grupo que dice, oye, pues lo vamos a hacer juntos, pues vamos a hacer. Yo creo que eso es que han hecho todo lo posible para que vivamos individualmente. Y sabemos que el dinero en el bolsillo de una persona no vale para nada. Porque en el momento que tengamos una enfermedad, que tengamos una desgracia, que la casa se nos cae, una inundación, nos quedamos en la calle. Solo se queda en unos cuadros. Y luego porque ya son mucho que los grandes capitales cada vez ganan más. Los hidrocarburos estaban diciendo que eran miles de millones cuando están protestando porque no me da para la gasolina, porque el gasolina, porque... Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está quitando todo eso? Pues la empresa. Y después en España, que vamos a tener un éxito por los turistas y los turismos, eso está muy mal programado. La gente trabajadora, media, que quiere alquilar 8 o 15 días una casa en Andalucía, ya no puede. Y te lo digo por ejemplo cercano. No puede, porque los precios turísticos están por las manos. ¿Y qué pasa? Pues que el pobre está explotando al pobre, porque hay empresas muy grandes que se lo llevan todo a costa nuestra. Y Andalucía es una pena. Eso del turismo no se puede poner un poquito de... Y Moreno Bonilla lo está consiguiendo todo. O sea, esa calidad que tenía antes, pues sí, cuando suyo la sigue teniendo. Porque los de arriba son muy fuertes, porque tienen mucha caradura. Y él no es una persona que se ponga, como Ayuso, con la caradura y la poca vergüenza que tiene, a hablar, pero por debajo está haciendo lo mismo con la misma fuerza que nos está dejando en la calle. Y la gente no está contenta. Las amas y amos de casa están hartos. ¿Y qué pasa? Pues si no se puede vivir. Pero ¿qué tiene que hacer la izquierda? Pues yo no lo sé. Pero yo qué sé, ¿cómo se hace que nos mentalicemos más para que lo de todo sea lo prioritario? No lo sé. Pero que Moreno Bonilla, si se lo va a dar, pues mucho mejor. Con todo lo que habéis dicho, yo decía, hay un aspecto que antes habéis mencionado, la ideología, que el discurso ideológico es muy importante, el discurso ideológico, y es cierto. El problema es que si nosotros hacemos 100 reuniones de venta, seguramente una persona más joven no sea por debajo de 30 años. Es decir, el discurso ideológico hoy en día se escapa de estos círculos. Al final el discurso ideológico está en redes sociales, está en televisión, como se ha comentado, y ese discurso ideológico, si yo intento pensar en un referente de izquierda que pueda estar liderando ese discurso, si acaso te puede venir a la mente Gabriel Rufián, te puede venir Santa Blaya, pero si piensas en la derecha, hay infinidad para elegir, unos más católicos, otros menos católicos, unos más homófobos, otros menos homófobos, unos más chicos, otros más chicos. Hay una variedad de discurso que cualquier persona que sea cualquier adolescente que sea de derecha o de derecha puede elegir el abanico dentro del abanico lo que más le represente. Y es curioso porque incluso dentro de la política al final pasa igual. Aquí se han mencionado a dos políticos, uno de ellos Julio Enguita y otro Susana, que al final muchos años, y en verdad la referencia política de derecha, pues hay uno clave, Santiago Abascal, que incluso creo que ha sido el que para lo que es su electorado ha sido muy inteligente en hacer su cartel. Oye, pues si es que nadie conoce mi candidato, pero como yo con él, ya saben a qué partido está. Entonces, es verdad que el programa electoral debería ser la base elemental en la cual la gente nos basemos
elegí a nuestros representantes, pero es que la realidad es que no es así. Porque al final llega mucho más rápido y sobre todo la gente de hoy en día lo que te dice un muchacho de 20, 30 años en las redes sociales que lo que te viene en un programa electoral que no lo vas a ver ni aunque te paguen. Y esto Dani o que esté en contacto con gente joven, ¿sabes? Los alumnos de bachillerato de clase que van a votar en la medida de elecciones no conocen a ningún candidato. No saben el nombre de ningún candidato, no saben si van a votar, si no van a votar. Y el día que lo decidan, por suerte, van a estar más encaminados a votar a la derecha o a la extrema derecha porque es lo que consumen en redes sociales. Una persona como yo, que soy de izquierda, lo que le llega constantemente a través de las redes sociales son discursos de derecha. A ellos, que son los que consumen ese contenido, más todavía. Y al final encontramos en un campo que es muy peligroso. La ideología hay que recuperarla, por supuesto, debería ser la base, pero hace falta un liderazgo de la izquierda que sea capaz de no solo aglutinar, como pasa con Santiago Abascal, a personas de la avanzada, de la intermedia y dicen, pues, en la izquierda del pueblo. Tiene que surgir un referente que sea igual. Hemos tenido una oportunidad muy buena para la autonómica de que la izquierda pudiera encontrar ese nuevo ocurrido, pues esperamos que por lo menos para las nacionales seamos capaces de encontrar a alguien que aglutine un poco toda esa esperanza, que yo ahora mismo, pues, verdad que tampoco soy capaz de verlo. En cuanto a temas de sanidad, de educación, sabemos lo que pasa, pero llevamos sin hacer una buena carrera. Yo creo que soy educador de la influencia de la familia, de los jóvenes. Muchas veces es más la influencia de los adolescentes que de la familia, por el simple hecho de que en el móvil tienen el control parental y bienestar digital. Y ayer mismo con una alumna me dice, maestro, mira el uso del tiempo del móvil. El domingo había sido 14 horas. Pues claro, ¿cuánto tiempo ha dedicado a hablar con su madre o con su padre? Poco. No, además la rebeldía, si el padre quiere algo, que eso. Entonces al final, o por ejemplo nosotros en el colegio muchas veces nos hemos planteado, y al final nuestra influencia llega también donde llega. Tú estás con ellos 1 hora al día, 4 horas a la semana con el curso que ves, y en las redes sociales a las 8 de la mañana ya tienen 3 horas de uso de redes sociales. Es un aparato que ahí la izquierda pues no se está sabiendo mover, evidentemente no hay que usar sus mismas tácticas de, y claro, evidentemente, quien controla los medios controla el discurso. Pero es que eso todo está programado para que no se piense. ¿En qué manos están los medios? ¿Qué es lo que le llega a la gente joven? Pues todo eso está preparado para que no pensemos, para que no nos reunamos, para que no podamos salir a la calle y para que en los mismos grupos de vecinos no nos hablemos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de comunicarnos con los demás. Porque si yo no quiero hablar con el vecino de al lado, pues es que entonces ya hay la separación. Pero con los jóvenes igual. Y está pensado para que ellos no puedan pensar por sí mismos. Entonces, en las escuelas también no es igual que te llegue una disposición de la Junta de Andalucía o de un estamento provincial con ciertas características que te llegue otro. Porque es verdad que la escuela no lo puede hacer todo. Pero tú sabes muy bien que tuvimos tiempos donde el profesorado teníamos mucha libertad. Y se hablaba de política y hablábamos del futuro. Y entonces, eso poco a poco se va quitando, porque no interesa. Y caemos todos, ¿eh? Otra cosa que los jóvenes no sé si lo piensan. Cuando el gobierno dijo que da un bono de ayuda para los viajes de la gente joven, ¿cuánto tardó Moreno Bonilla en ponerlo en funcionamiento? ¿Os acordáis? Más de un año. No pasó nada. Los jóvenes al final protestaron, pero eso tendría que haber sido mucho antes. Entonces, si constantemente hay un freno a todo lo que se quiera hacer, aunque sea pequeño y aunque no sea perfecto, pues entonces avengámonos. O sea que es una lucha constante la que tenemos que tener de todos los sitios. Y no parar y hablarlo y decirlo, yo qué sé, yo me cabreo mucho con no te cabes tanto, sí, porque yo quiero ver otra sociedad y Andalucía la estoy viendo y me da mucha pena, con tanta ilusión como tuvimos y
ser, no puede ser, no tiene que ganar. La primera intervención que tuve solo fue para mostrar. Fui razonablemente conservador en esa intervención. Aunque hay algunas cosas con las que existen en el documento de más o menos objetivo con las que yo sí estoy de acuerdo. Pero en primer lugar, Juan Andrés ha dicho alguna cosa que como compartimos tiempo por la mañana antes de entrar a clase, que nosotros sí debatimos de política y además debatimos en muchas clases y además debatimos en los recreos. Hay un ejemplo el otro día que cuando nos quedamos asombrados, ¿no? Un compañero nuestro que es usuario además porque tiene necesidades especiales en su niña de beneficiarse de ciertos apoyos económicos y beneficiarios, ¿no? De los servicios sociales. El tío lo que estaba diciendo era una barbaridad y nosotros no nos levantamos de la mesa porque fuimos muy respetuosos. Pero a mí me llamaba la atención como un muchacho de esa edad que tiene habilidades sociales y que se mueve más allá de su móvil, de su sofá, pues la ideología que tenía era de extremísima derecha, ¿no? A mí me sorprendió cuando además la militancia sindical es un sindicato de izquierda. Bueno, algunas cuestiones que yo sí quería decir de esto. En primer lugar, quiero dar un dato que es muy importante. En 2018, cuando se hizo el último presupuesto de la Junta de Andalucía por la Partido de Izquierda, el presupuesto de Andalucía era 37.000 millones de euros, que era una cantidad importante. El presupuesto que se aprobó el año pasado para la Junta de Andalucía es 55.000 millones de euros. O sea, que en 8 años se han incrementado casi el 50%. Hay que decir que falta de dinero no va a ser. Porque digo esto porque a veces, sobre todo los que ya tenemos un poquito más de edad, aunque ya éramos jóvenes antes de las 30 ayer, pues hemos vivido la crisis de 2008 y estamos acostumbrados a esos recortes como entenderlos como normales, como naturales, ¿no? en la política. Pero lo extraordinario es que atravesásemos esa crisis. O sea, que la economía es normalmente expansiva y desde el punto de vista socialista o desde el punto de vista social de aumento de derechos, no de recorte de derechos, que es como tenemos que entender. Una cuestión que ha comentado mucho, que lo que dice literalmente el texto es que los grupos progresistas mantuvieron una coherencia problemática apreciable en toda su iniciativa. Eso es cierto, tuvieron una coherencia. Lo que no tuvieron una eficacia podrá llevar a cabo porque no tuvieron resultados claros. Esa era una realidad, eso es lo que dice. Pero bueno, lo que yo os quería decir. Aunque el documento habla solo del trabajo parlamentario, que era sobre lo que pensaba hoy el debate, creo que lógicamente cuando hemos tenido intervenciones nos extralimitamos de lo que es el debate parlamentario. Aunque el debate parlamentario en realidad es lo que existe en el marco legislativo andaluz. O sea, podemos, como dice Juan Andrés, aquí echar una partida al póker y ver cómo ganamos, y lo que si no para el Parlamento no prueba, no va a ningún lado. Pero ahí sí que hay una reflexión que tendríamos que hacer en ese ámbito que hablamos de sociología, de antropología y de educación política. Que es que ya desde la Revolución Francesa la división de poderes, claro, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es muy común en nuestras intervenciones, lo primero, que confundamos un poco lo que es el ejecutivo y el legislativo. Es decir, el gobierno no hace leyes, eso lo hacen los parlamentarios. Los diputados, los en las cortes, los que preparan los días, eso son los que hacen las leyes. Lo que hace el gobierno es decretar leyes, que ya lo hemos explicado al principio, es una trampa, es una medida extraordinaria que luego ya me aprueban porque le da la gana, no porque tiene la mayoría absoluta, pero quien tiene que hacer las leyes es el gobierno, es el Parlamento. Y ahí es lo que nosotros votamos. Nosotros no vamos a votar ningún candidato para la Junta de Andalucía. Nadie va a votar, bueno, supongo que el que supervisa la ciencia, el número uno y monte ese, pero he dicho, Juan Andrés, no sabemos quiénes son los candidatos, pero vámonos un poquito más lejos. Es que cuando en 2022 fueron las elecciones, el número de Guillermo no es lo mismo. Es que con esta hora no se han enterado, no se han empezado Juan Marín, Magdalena Lorona tampoco existe, Teresa Rodríguez tampoco, Inmaculada Nieto, son personas ya que no están en el espectro político, han concluido su carrera política, su bagaje político, no va a suceder absolutamente nada. Pero es cierto que quien está ofreciendo un discurso, digamos, más tranquilo, esa subjetividad tranquila de lo que es el andalucismo, es el PP, es que lo hace así. Y lo han dicho aquí, ¿no? Con esa vocecilla mediocre, con ese amiguismo que te va a dar la sal cuando te falta, pero lo está haciendo. Y indudablemente, nosotros no engañaríamos si dijésemos que lo está haciendo mal. Eso lo está haciendo bien. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo mal? Eso es el ámbito ideológico en el que nosotros tenemos que entrar. Y ahí es donde yo creo que lo encuentro. Fijaos, en primer lugar, el ámbito sanitario, que tú conoces bien, ¿está absolutamente degradado? Claro que está absolutamente degradado. Pero han jugado con la ideología también. Porque no hay más presupuesto. Hay más presupuesto. ¿Cuánto le pagarían a por 5 o cada año? Es que hay más presupuesto, porque dicen los presupuestos de Andalucía. Pero más todavía,
claro, se desvía hacia el otro lado. A uno que va todos los días al cole, que mi voz de que antes iba cojo, ¿te acuerdas? Que iba con la pierna así, lo llamaron, que llevaba 3 años para no operarlo, lo llamaron en Córdoba, lo operaron en la privada, le dieron para comer lo que él quería, ha venido con la urella nueva, ¿eso de qué? De morir a morir, donde vaya hago yo, ¿no? Y es un hombre que tradicionalmente era un hombre de izquierda. Todos los ejemplos que nos hayamos encontrado de ese tipo hacen que al final se consolide lo que sociológicamente se está transformando, que sí que era una pena, la verdad que se transforme sociológicamente la sociedad andaluza. Ahí también hay algunas cosas de Susana Díaz, de Guiñán, de Chávez, para echarle una vueltecilla. Y nos podíamos ir hasta aquí en montón las cofradías en Andalucía. ¿Vosotros acordáis que de las cofradías salían los borrachuzos de Linares y llevaban los toros a los ruedas, ¿no? Y ahora van todos, ¿quién montó con subvenciones todo eso? ¿No? Y al final fíjate cómo cambiaron todo el paso. Pues, ese cuestión. Después, una cuestión que tiene que ver con donde ha estado quizás el discurso de la izquierda en la sanidad, el privado de los franceses, ¿no? Salió ayer en el debate, durante 4 o 5 intervenciones. ¿Sabemos realmente lo que ha sucedido? Parece que no han llamado a las mujeres para hacer el privado, ¿no? Pero ¿tenemos los datos oficiales? ¿Alguien no ha dado los datos? Pues no, porque están en el gobierno. Como están en el gobierno, pues o lo ocultan o le dan una pelota, cuando tengan mayoría absoluta, en julio le dan los datos, ya está, pues no tienen que dar durante 4 años explicaciones. Pero una cuestión importante que es el clima parlamentario del que hablaba yo al principio, ¿no? El de cómo utilizamos los conceptos en el ámbito político. En el último estado de autonomía se utilizó más veces que la palabra Andalucía, el estado de autonomía, el debate, se utilizó más veces que la palabra Andalucía, la palabra Córdoba, Cerdán y Álava, por parte de los 5 grupos. O sea, ¿qué estábamos debatiendo? Estábamos debatiendo sobre Andalucía, y es que eso es lo que nosotros creo, desde mi punto de vista, yo he estado en el Parlamento, tenemos que seguir a los parlamentarios, porque esos parlamentarios al final lo que hacen son leyes que, como has dicho tú, cambian la vida de las personas. A mejor dándole más calidad y más estabilidad en la vida, o dejándola más desamparar. Y en ese ámbito de desamparo, cuando hablamos del cumplimiento del programa, bien es verdad que yo creo que ningún partido va a poder cumplir al 100%. ¿No? El documento decía que se había cumplido el 72%. Yo sí me hice la pregunta de por qué no ha cumplido el Partido Popular el 100%. Y ellos lo achacaron, porque fue una de las preguntas parlamentarias que le hicieron a Moreno Monilla. Él decía que en su programa había parte que tenía que ver con la Comunidad Europea, con la Unión Europea, y otra parte que tenía que ver con las diputaciones y con los municipios. Y entonces, porque él tenía su intención, pero claro, el municipio, la CEN estaba en manos de otro y la FAM en manos de otro. Y para acabar sobre mi opinión, es que es verdad que el PP cumple su programa. Es verdad que miente. Pero, ¿y si la mayoría social de Andalucía sigue votando? ¿Quieren que les mientan? ¿Son tontos todos los andaluces menos los 8 que estamos aquí? Nosotros estamos, y esta reflexión yo me la hago bien en mundo, nosotros estamos en una onda que éticamente es mejor, que los valores morales también, y cristianos es mejor, y sin embargo no tiene sintonía con lo que está sucediendo ahí fuera, con la gente joven a la que te refieres, con la gente de edad, ¿no? Porque esa reflexión sí tenemos que hacerlo a la izquierda, para encontrar a alguien que pueda coger la bandera y levantarla, para decir que nosotros lo sigamos apoyándole socialmente y apoyándole políticamente y electoralmente, tendremos que encontrar a alguien que también represente la sintonía que ahora mismo no estamos diciendo, ¿no? Bueno, yo creo, aunque me parece que la reflexión es pesimista, mi reflexión es optimista, al contrario, yo creo que podemos encontrarla y que haciendo el relevo. Para mí es que lo común tiene que estar por encima de todo. Pero un segundo más. Tú no has oído que han pedido para Pero es que como se está liando mucho. Ya no me digo más, era la palabra, No, solo quiero que hay que trabajar, que lo común nos pertenece a todos. Nada más. Muchas gracias. Sí, no, muy telegráficamente no me quiero gustar. Es que lo que tiene, por ejemplo, la sanidad, los ejemplos de lo que ha dicho. Es que a la gente hay que decirle, cuando se privatiza un servicio, una parte del dinero que está privatizando está yendo a beneficios empresariales, no a servir a la persona. Punto 2. Cuando tú privatizas servicios de sanidad y educación igual, el objetivo de esas empresas es el beneficio. Y entonces empiezan a operar muchas veces en contra de los enfermos. Les dan el alcance de tiempo, después de tiempo, de todo lo que sea.
utilizan material de una manera o de otra, es decir, que están haciendo beneficio. En Madrid se está produciendo un fenómeno importante y es que han privatizado muchas zonas sanitarias que lo que cobran es por población. Dice usted que es un hospital de Torrejón, como tiene que estar con 300.000 individuos recibiendo, pues le damos tanto por individuo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando un señor de Torrejón va a un hospital de Torrejón dice, no, es mejor que vaya usted a Móstoles porque ahí hay una especialidad que le atiende mejor. ¿Y por qué es eso? Porque así el de Móstoles cobra, porque ese tío no es de Móstoles, mientras que el de Torrejón. Entonces, esas pillerías, todo eso que da la privatización, es el problema de cuando el objetivo de un sistema o de un es el beneficio empresarial y no el beneficio vital. Y esto es lo que tenemos que estar explicando a la gente hasta la saciedad, que ya sabemos que al amigo de Dani le han operado en Córdoba maravillosamente la pierna, pero es que eso implica que esa operación podría haber hecho la sociedad, la empresa sanitaria pública por la mitad de dinero y a lo mejor incluso antes, ¿no? Porque uno de los problemas de recurrir a la privada es, claro, como llevo esperando 2 años, no se preocupe que ahora le mandamos, pero tiene que esperar 2 años. Segundo, impuestos, efectivamente, cuando dices que no hay dinero, no hay dinero, es terrible, porque habéis visto la decisión ahora mismo del gobierno bicolor en Alemania, ¿no? Como tenemos que comprar tanques, hay que recortar en pensiones, en sanidad y en educación. Y eso es lo que nos están vendiendo, como cosa normal. Es decir, que eso es, entre comillas, lo normal, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la fiesta, como Luis Rueda está mal, yo estoy un poco haciendo las afirmaciones que puedo, en fin. Es que aquí yo veo que Linares está haciendo que la gente no piense porque se le está metiendo el virus de la fiesta permanente. Acaban las procesiones y empieza no sé qué. Ahora se han inventado la fiesta de mayo, con el 1 al 3 de mayo, con música por todos lados a tope. Ahora empieza la feria del libro, pero acaba el día 13, me parece, y el 14 empiezan los romanos con los cartagineses. O sea, de fiesta en fiesta. Y además, aquí ya dudo mucho, porque por un lado yo diría, bueno, pues yo quito esas fiestas, pero por otro lado, esas fiestas son un elemento de cohesión social en Linares de la gente. Yo bajé, y para mí fue una experiencia importante, sabéis dónde iba arriba en el paseo, bajé abajo para formar entre la gente de la procesión del Nazareno con la cámara, y allí había un montón de gente que estaba socializando. O sea, había el señor el cerrajero Robles, que tiene una tienda de cerraduras ahí, Julio Burel, estaba allí vestido de no sé qué, los de la punto .dip de las copias, de las fotocopias, estaban también vestidos de la hermandad, no sé qué. Niños de 1 año vestidos de nazareno, en los carritos vestidos de nazareno. Yo todavía simplemente no tengo diagnóstico sobre si eso es bueno o malo, pero sí que era un elemento socializador, donde la gente siente identidad de eso. Y entonces el problema es que están desviando la identidad de los derechos sociales, la identidad del sindicalismo, la identidad de las acciones de vecinos, hacia las identidades no políticas o políticas, pero con otros sitios. Y por acabar, solo el tema, claro, cuando dicen las redes sociales, el problema es que los algoritmos, lo que los jóvenes y los mayores recibimos de las redes sociales, tienen el filtro de Elon Musk, el filtro de Zuckerberg, de Facebook, o sea, el filtro de ultrafascistas. Y esos son los que dirigen qué va a ver la gente que ve relaciones sociales. Porque tú te crees, estás viendo el mundo, y resulta que no, estás viendo lo que ellos te ponen, en función de sí, lo que te gusta, lo que te gusta. Y por último, cuando decimos mentiras, claro, nosotros decimos que mienten, pero en realidad hay mucha gente que no lo ve y que incluso nos mentiras. Curioso, esta mañana había en Facebook un cartel de los titulares sobre el debate electoral, los titulares en la prensa. Claro que El País, El Diario, no sé qué, pues decían, joder, pues la izquierda le ha dado a ganar Moya. Pero el resto, el ABC, La Razón, El Mundo, El Inmundo, El Español, el otro, todos diciendo que Moreno Bonilla había dado una lección de ecuanimidad y tal. Por lo tanto, no es que la gente no se siente engañada, la gente siente que tiene una percepción distinta de quién ha ganado un debate. En cierto modo, perdonadme una comparación horrorosa, pasa con el fútbol, que tú vas a ver un fútbol y es gente, está un tío a 5 metros y te parece que es un penalti, cuando es de otro, ¿no? Cuando es tuyo no lo ves donde le rompa la pierna, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos muy jodido, porque evidentemente, lo que habéis dicho, todos esos grandes poderes están absolutamente en contra de defender la sociedad. Dos aspectos. Uno, que
Otro día fuimos a terminar en el club a fuimos a la administración del primero de mayo, y el ambiente no es normal, pero cuando llegamos a la tubo de Linares y nos aparca para que no bajemos, estamos bajando, previamente ya había hecho el conductor que ahí no podía bajar, que bajáramos rápido. Digo, sí, va a bajar rápido, pero pues estamos comprometidos. Y dice uno del cabrón, dice, si esto parece una excursión del infierno. Digo, te da cabrón. Y nada, no tenía que dar, pero bueno, y luego ya esperando allí en la plaza donde se concentró la gente, yo estaba allí hablando con Felipe Serrano, que nos lo visitó, ya de Miami, y estaba hablando, y contatábamos, es que es verdad que casi todo lo que hay, yo tanto como quiero imaginar, que vamos a hablar, pero aquello es así. Y yo vi un contraste que inmediatamente, y es que aquí a la izquierda, de la plaza aquella, estaban poniendo una cruz de mayo. Lo primero que ponen es la edad, más que sería esa la barra de mayo, más que la cruz. Y luego aquí un poco más para allá allí estaban haciendo los cruz. La cruz estaba haciendo una estructura que iba poniendo flores y pasajes, no sé qué, y en la cruz había 7 o 8 personas montando. Digo, mira, primero lugar y después la cruz. Pero bueno, de las 7 o 8 personas, yo creo que ninguna llevaba los 25 años. Ninguna. O sea, todos jóvenes. Es decir, el poder de atracción que tienen todas las playas de Linares es que se nota. Porque eso no puede ser nada. La Santa no es nada, es un negocio, saben de un negocio turístico, gastronómico, lo que sea. Y la gente se preste que no tiene que ver nada con la vida de Jesucristo, es una tontería, ni tema fético, ni sumita, nada, eso es una actividad vida. Y bueno, quiero decir de la juventud, porque es un acto importante para los trabajadores de la empresa, porque es el 1 de mayo, desde la hace de 40 años, todavía se mantenía muy razonable, pues no habrá gente joven, o hay muy poca gente joven, y es verdad que los trabajadores cada vez se incorporan a la trabajo con una edad, y como podrían ya su partido sindical, más o más edad todavía. Pero bueno, ya que no, decirlo algo más, y como en otros sitios contrasta con que el estado de atracción que tiene para mucha gente joven, lo de las cosas de mayo o lo de las cofradías. Entonces, eso es también otro objeto de reflexión. No para constatarlo, que es así, sin saber qué acción política, social, cultural, ideológica se puede hacer que requiere que la gente más joven se vaya incorporando antes primero a participar de la sociedad, sobre todo a la sociedad para tratar de mejorar. Es una reflexión que yo no tengo claro por qué le resulta tan importante a joven, porque si podemos hacer cosas, lo de la música no entiendo más porque aprendí algo de música y pues para que llegue a revertir no solamente tocar en la santa, sino que era una actividad que algunas marcas ya lo tienen. Y esto a mí me parece muy. Ahora, pues ya mira, esto era trabajo detrás del santo y a ver qué vestido le van a poner y a ver qué le van a poner y ahora le van a hacer. Eso es estupidez, que no es posibilidad. Yo respeto a los profesores de la explicación y pero o sea que y luego matizar la cuestión por yo creo que es verdad, pero es decir, madre mía. Bueno, que era el tema de la inversión del deterioro de las prestaciones sociales. Yo creo que lo que trata de decir, no sé qué claro, pero lo aclaro aún más, es que es perentorio, es necesario, madre mía, María Santísima. En mi vida no me llaman a mi casa por teléfono, ¿no? No, pero digo que no me llaman a nadie. Y a la vida no me llaman. Bueno, que lo que voy a decir
Que quiere decir que es necesario y importante, necesario y rápido que todo el mundo se ponga, y luego acabar las consideraciones, que los partidos que quieren representarnos se pongan contra antes a revertir. Porque contra más se hace revertir, más trabajo cuesta revertir. Está la cosa de la vida. Está la cosa de la vida. La derecha que lo quita, pero que no lo mantenga, luego, para los pies de los dedos, claro, ya cada vez parece que está más trabajo. Entonces yo creo que sí. ¿Qué es posible hacer? Yo estoy con también. Pero que no se vaya la gente con la ilusión ficticia de que eso se va a arreglar en 2 días porque es mentira. Lo que hay que mantener es hacer presente y tener tal, y que luego se vea la acción política, la acción sindical, la acción social, es que estamos ahí en tensión permanente por eso. Pero que no le llama a hacer, pero no había. Que no le llama a la gente, pero yo que no le llama a la gente, eso que lo va a arreglar porque no hay. Todo vale, y que desde luego está clarísimo que todo lo sustancial para la vida y la asistencia de los seres humanos no tiene que ser objeto de negocio. La enfermedad, la dependencia, todo eso no tiene que ser. Es que esto es un negocio. Nacer, morir, el entierro es un negocio, las comuniones son unos negocios, todo es negocio, todo lo convierte en negocio. Y están tratando de la sanidad y los servicios sociales con el archivo del negocio. En el que hay alguna gente que gana dinero, porque es que es sustancial al sistema que con el dinero para hacer lo que evidentemente además de un recorte de beneficios. Y para que aquellos recortes de beneficios significa hacer un lucro y hacer que aquello vaya dinero. Controlámoslo porque nadie tenemos el padre muerto, no se sabe. Que nadie me ha dado de dinero, nadie me ha dado de dinero. Y el que más tiene más cargo de verdad, porque nosotros ya que estamos acostumbrados a vivir con lo que no nos ha ido buscando trabajando por la pensión que tenemos después de practicar 43 años y pero eso es decir que sí, para adelante, que esa pensión tiene que manifestarse, expresarse en propuestas, pero que y que contra más lo dejemos, más difícil va a ser. Gracias. Nos quedan 5 minutillos. ¿Quién tiene la palabra? Vamos a retroceder con el tiempo porque esto se graba. Y luego queda en internet. Entonces, no quiero cortarlo, no quiero cortarlo para quedar yo como mal. Sí, yo creo que el análisis que estamos haciendo más completo, porque estamos hablando de todo lo que supone un proceso electoral y estamos haciendo mención a las redes sociales, a los poderes fácticos que van al interior de lo que es un proceso electoral no normal. Por ejemplo, yo creo que es un atraso que se intentó elegir dos partidos, la elección de un partido, son una sencilla que haber hecho posible que fuera una izquierda que solo una izquierda porque se tiene el significado. También hay otra cuestión que para mí es importante al interior, hay que ver si los procesos son democráticos o no. Claro, no es lo mismo si hace una candidatura con primaria, pues si no, si tú eliges a un candidato primaria, por ejemplo, que se inicia un candidato y luego no se elige, sino se coge otro. Todo eso mina la militancia hablamos de la crisis de militancia, todo eso toda la cuestión de la pertenencia a una organización. Muchas veces parece que el enemigo es el Estado izquierda,
de racionalización distintos a los demás. Y partido en partido, visificaron, normalmente se puede obviamente que abrir un poco más nuestra perspectiva a la gente. Se habría que hablar mucho de esto, pero eso se está dando, se está dando en este convocatorio. Y puede ser que mucha gente se atenga y eso está ahí bien. Yo digo que las contradicciones de la izquierda son muchas, pero el capitalismo tiene una contradicción que va contra los derechos humanos y contra la humanidad. Es inhumano. Y luego la tenemos en una cosa muy cercana. Hay un yate que cuesta un mineral y el yate ese, hay españoles que han pagado por 20.000 euros. Llevarle una plaza o 8.000 que era la plaza normal. O sea, que para pagar eso hay que tener dinero. Y resulta que ahora la gente de derecha pues le está poniendo pegas porque van a venir el marco aquí y va a atacar en Canarias. Y además la Organización Mundial de la Salud está diciendo que es un sitio más idóneo porque tenemos más capacidad para los países. Entonces, lo que quiero decir es que esa es una contradicción. O sea, que si fuera de derecha y ves que los tuyos, los de tu clase, sentido de clase que tiene, cuando está por medio los intereses económicos, otras con los intereses económicos y que se fueran eso, y que se fueran en el altamar, o lo que sea. Quiero decir que esa contradicción es muy grave. Y además resulta que la extrema derecha, los de Vox, pues hacen a reducir otra vez. Y dice que están viniendo muchos barcos de migrantes que vienen infectados y que, o sea, aprovechar este recurso para echar más odio en la sociedad. Entonces quiero decir que la sociedad está enferma porque el capitalismo no lo lleva a la reducción de la sociedad. Y eso, si no se dan cuenta la gente de derecha que están entretenidos con la fiesta, con la no sé qué, y con buscar el enemigo el más débil, en vez de mirar para adelante, y ahí quiero decir yo que era lo que decía al principio, la lucha ideológica, hacerle ver a la gente cuál es su sitio, qué es su interés, qué sociedad pretendemos, qué modelo de sociedad nos están implantando y a dónde nos lleva ese modelo de sociedad. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, yo creo que ha sido un debate interesante, ¿no? Como han venido dos personas nuevas, tenemos un email por el que os enviamos tanto, si queréis, tanto las actividades que hacemos como también documentos que vamos generando, por lo menos para ir fomentando el debate. Hacemos presentaciones de libros,